La rutina de los jueves en la vida de Elena Cavalcante, en la fría ciudad de Curitiba, era sagrada e innegociable, marcada por un ritual que mezclaba amor filial y un sacrificio silencioso que pocos notaban. Al entrar en el mercado municipal, el contraste era inmediato. Dejaba atrás el silencio sepulcral y el aire acondicionado de la biblioteca, donde trabajaba para sumergirse en un caos vibrante de colores, gritos de vendedores y el aroma penetrante de especias y frutas frescas. Elena no paseaba por los pasillos como quien busca inspiración para una cena gourmet, sino que se movía con la precisión de un cirujano, buscando ingredientes específicos que funcionaban como verdaderos medicamentos para el frágil corazón de su madre. Seleccionaba meticulosamente la ricota más fresca, pechugas de pollo sin un gramo de grasa, manzanas importadas y bolsas de quinoa real, ignorando los precios elevados porque, para ella, cada centavo gastado allí era una inversión directa en la supervivencia de doña Lucía, quien apenas se recuperaba de un infarto masivo. Mientras cargaba las bolsas ecológicas que empezaban a pesarle en los hombros y a cortarle la circulación de los dedos, Elena sentía una mezcla de satisfacción y agotamiento profundo que se le instalaba en los huesos. Aquellos alimentos no eran simples provisiones para la semana, eran la manifestación física de su cuidado, la única forma que tenía de estar presente en la recuperación de su madre mientras cumplía con sus largas jornadas laborales. La gente que la veía pasar, una mujer de mediana edad con gafas y apariencia cansada, no podía imaginar que ella sostenía económicamente 2 hogares sobre su espalda, equilibrando las cuentas con una destreza matemática que a menudo le quitaba el sueño. El peso físico de las compras era solo una metáfora del peso emocional que cargaba, sabiendo que al llegar a casa no encontraría alivio ni apoyo, sino el escrutinio constante de un marido que había dejado de ser un compañero para convertirse en un fiscal de sus gastos. El trayecto de regreso a su apartamento era el momento en que su ansiedad comenzaba a subir, transformando la paz que sentía al cuidar de su madre en una tensión palpable al pensar en Rafael. Él, su esposo, se autodenominaba consultor de ventas, un título vago que utilizaba para enmascarar meses de inactividad laboral y una falta crónica de ingresos que Elena cubría sin quejarse demasiado para no herir su ego masculino. Sin embargo, esa comprensión inicial se había desgastado con el tiempo, convirtiéndose en una herida abierta, ya que Rafael no solo no aportaba dinero, sino que se había vuelto un experto en administrar y criticar el dinero que ella ganaba con tanto esfuerzo. Elena conducía apretando el volante, preparándose mentalmente para el interrogatorio que sabía que vendría, ensayando respuestas para justificar por qué había comprado nueces o aceite de oliva extra virgen para una mujer enferma, sabiendo que él vería esos gestos de amor como un despilfarro imperdonable. Al cruzar la puerta de su apartamento, la escena era dolorosamente predecible y se repetía semana tras semana como un guión mal escrito del que no podía escapar. Rafael estaba desparramado en el sofá, con el control remoto en una mano y su teléfono en la otra, inmerso en un mundo de distracciones digitales, y ni siquiera levantó la vista cuando Elena entró haciendo malabarismos con las llaves y las bolsas pesadas. No hubo un gesto de ayuda, ni un intento de levantarse para aliviarle la carga, solo una mirada de reojo que evaluaba la cantidad de paquetes que ella traía, calculando mentalmente el costo de todo aquello. Elena tuvo que dejar las bolsas en el suelo de la cocina con un suspiro pesado, sintiendo cómo el dolor en sus brazos palpitaba al ritmo de su decepción, mientras escuchaba desde la sala la voz indiferente de su marido, preguntando si había traído algo decente para cenar o si todo era esa comida de conejo para su madre. La dinámica en la cocina, mientras Elena guardaba los productos, revelaba la toxicidad que se había infiltrado en cada rincón de su matrimonio y que ella se negaba a admitir del todo. Rafael apareció en el umbral de la puerta, no para saludarla con un beso, sino para inspeccionar las compras con la actitud de un auditor buscando fallos en la contabilidad de una empresa en quiebra. Tomó un paquete de salmón ahumado que Elena había escondido deliberadamente al fondo de una bolsa y lo sostuvo en el aire con una expresión de incredulidad y reproche, como si hubiera encontrado un arma del crimen. Comenzó un monólogo hiriente sobre cómo ella no tenía prioridades claras, argumentando que ese dinero podría haberse usado para pagar las cuotas atrasadas del coche que él insistía en mantener por apariencia, ignorando por completo que el salmón era una de las pocas proteínas que el médico había recomendado específicamente para la dieta estricta de doña Lucía.
Elena intentó mantener la calma, respirando hondo y recordando que no valía la pena iniciar una discusión que terminaría con ella sintiéndose culpable por trabajar y gastar su propio dinero. Le explicó con voz suave pero firme que la salud de su madre no tenía precio y que mientras ella fuera quien pagara las facturas de la casa, tenía el derecho de decidir cómo cuidar a quien le dio la vida. Pero Rafael era un maestro de la manipulación emocional. Torció sus palabras rápidamente, acusándola de echarle en cara su situación de desempleo y de ser una mujer materialista que valoraba más a su madre enferma que el bienestar y el futuro de su propio matrimonio. La conversación dejó a Elena con un nudo en la garganta, obligada a preparar la cena en silencio mientras las lágrimas de impotencia se acumulaban en sus ojos, sintiéndose una extraña en su propia casa, atrapada entre el deber filial y la lealtad conyugal. La presencia de la suegra, Sonia María, aunque no estaba físicamente allí en ese momento, se sentía como una sombra densa y oscura que cubría cualquier posibilidad de entendimiento entre la pareja. Mientras cenaban lo que Elena había cocinado apresuradamente, el teléfono de Rafael sonó y su tono de voz cambió drásticamente, pasando de la frialdad hostil a una dulzura empalagosa y sumisa al hablar con su madre. Elena podía escuchar fragmentos de la conversación, donde Sonia se quejaba de dolores imaginarios y de la falta de dinero, y veía cómo Rafael asentía vigorosamente, prometiendo soluciones que inevitablemente saldrían del bolsillo de su esposa. Era evidente para Elena que en la jerarquía de lealtades de Rafael, ella ocupaba un distante tercer lugar, muy por debajo de su madre y de su propio ego, y esa certeza le dolía más que cualquier grito o insulto directo que pudieran lanzarle. Aquella noche, la sensación de soledad de Elena se agudizó, contrastando cruelmente con la imagen pública de pareja perfecta que Rafael se esforzaba tanto en proyectar en las redes sociales. Después de lavar los platos y dejar la cocina impecable, una tarea en la que, por supuesto, no recibió ayuda alguna, se sentó un momento en el pequeño escritorio del pasillo para revisar las facturas del mes. Los números no mentían y contaban una historia de desequilibrio alarmante. Su salario cubría el alquiler, los servicios, la comida, los medicamentos de su madre y hasta los caprichos de Rafael, mientras que él seguía viviendo en una fantasía donde sus grandes negocios estaban siempre a punto de concretarse. Elena sintió una punzada de miedo al ver que los ahorros disminuían, no por los gastos médicos de su madre, como Rafael afirmaba, sino por retiros de efectivo inexplicables que él hacía y que nunca justificaba con claridad. El agotamiento físico finalmente venció a la preocupación mental y Elena se dirigió al dormitorio arrastrando los pies, deseando simplemente cerrar los ojos y desconectar de esa realidad asfixiante por unas horas. Rafael ya estaba en la cama, dándole la espalda, iluminado por la luz azul de su teléfono celular, riéndose por lo bajo de algún video o mensaje, completamente ajeno al estrés que consumía a su esposa. Elena se acostó en el borde del colchón, manteniendo una distancia física que reflejaba el abismo emocional que se había abierto entre ellos, y se quedó mirando el techo en la oscuridad, preguntándose en qué momento su vida se había convertido en esta rutina de servir y callar. No sabía que esa noche tranquila sería la última antes de que el suelo bajo sus pies se desmoronara por completo y que la ignorancia en la que vivía estaba a punto de ser destrozada por una verdad brutal. La mañana siguiente trajo consigo una pequeña desviación de la rutina que resultaría catastrófica para la falsa paz doméstica que Elena intentaba mantener. Necesitaba buscar un documento antiguo escaneado para la biblioteca, y recordó que, hacía años, habían guardado varios archivos en una vieja tablet que solía pertenecer a Rafael, pero que ahora estaba abandonada en un cajón lleno de cables y polvo. Aprovechando que Rafael había salido temprano para una supuesta reunión de negocios, que Elena sospechaba era simplemente un café con amigos para mantener las apariencias, buscó el dispositivo y lo puso a cargar, esperando que aún funcionara. Mientras la pantalla parpadeaba cobrando vida, Elena no tenía idea de que no encontraría documentos laborales, sino la llave que abriría la caja de Pandora de su matrimonio, revelando la verdadera cara del hombre con el que compartía su vida. Cuando la pantalla de la vieja tablet finalmente se iluminó, mostrando un fondo de pantalla anticuado de una foto de ambos en la playa, Elena sintió una punzada de nostalgia, que se disipó casi al instante. El dispositivo comenzó a descargar actualizaciones y notificaciones en cascada, vibrando sobre la mesa de madera con un zumbido insistente
que rompió el silencio de la mañana. Elena notó que varias aplicaciones se estaban sincronizando automáticamente con la cuenta en la nube de Rafael, una configuración que él probablemente había olvidado desactivar al dejar de usar el aparato hacía meses. Entre las notificaciones, un icono verde de mensajería instantánea no paraba de parpadear, mostrando una vista previa de conversaciones recientes que contradecían la supuesta falta de uso del dispositivo. Movida por una curiosidad instintiva y una extraña sensación de inquietud en el estómago, Elena deslizó el dedo sobre la pantalla, sin saber que ese simple gesto sería el punto de no retorno que dividiría su vida en un antes y un después definitivo. Al abrir la aplicación, Elena se quedó paralizada al ver que el chat más activo, con fecha y hora de esa misma mañana, era con mamá Sonia. Su respiración se detuvo por un segundo, no porque hablaran, sino por el tono de los mensajes previos que aparecían en la pantalla, cargados de emoticonos de burla y signos de dólar. No era la conversación afectuosa de un hijo preocupado por su madre. Era un hilo de conspiración fría y calculadora, que parecía escrito por dos socios comerciales, tramando un golpe. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas, mientras sus ojos recorrían las líneas de texto. Incapaz de procesar que las palabras que leía provenían del hombre con el que dormía cada noche. Rafael, quien siempre decía estar deprimido por su falta de trabajo, se mostraba allí enérgico, cruel y completamente articulado en su maldad, describiendo a Elena no como su esposa, sino como un obstáculo financiero que necesitaba ser gestionado. El primer golpe emocional fue brutal y directo al corazón de su amor filial. Encontró mensajes donde se referían a doña Lucía, su madre enferma, con términos despectivos que le provocaron náuseas físicas. Rafael la llamaba la vieja carga, y Sonia respondía refiriéndose a ella como la mendiga, quejándose amargamente de que el dinero de Elena se desperdiciaba en tratamientos médicos y comida de calidad para alguien que, según ellos, ya no duraría mucho. Leer aquello fue como recibir una bofetada con la mano abierta. La crueldad con la que hablaban de la fragilidad de su madre, calculando cuánto tiempo le quedaba de vida solo para saber cuándo podrían disponer libremente de sus recursos, era algo que Elena jamás imaginó que un ser humano pudiera escribir. Las lágrimas empezaron a nublarle la vista, no de tristeza, sino de una incredulidad dolorosa, al darse cuenta de que la empatía que Rafael fingía tener frente a los médicos era una actuación digna de un premio. A medida que seguía haciendo scroll hacia arriba, la trama se volvía aún más siniestra y específica, revelando un plan detallado para despojarla de su patrimonio. Había discusiones extensas sobre cómo convencer a Elena de vender su apartamento actual, el único bien que ella tenía a su nombre, fruto de años de trabajo antes del matrimonio, bajo la excusa de reducir gastos o mudarse a un lugar más barato. La verdadera intención, escrita sin ningún pudor por Sonia, era utilizar ese capital para dar la entrada de una casa nueva que, por supuesto, estaría a nombre de la suegra para proteger el patrimonio de supuestas deudas futuras. Elena se llevó la mano a la boca para ahogar un grito al leer cómo Rafael le aseguraba a su madre que ya estaba trabajando psicológicamente a Elena, haciéndola sentir culpable por la situación económica para que ella accediera a vender la propiedad por desesperación y agotamiento mental. La humillación personal también estaba presente en cada intercambio, desmontando la autoestima de Elena con una precisión quirúrgica que la dejó temblando en la silla de la cocina. Rafael se burlaba de su apariencia cansada, de sus ojeras y de lo que él llamaba su complejo de mártir, riéndose de cómo ella llegaba agotada del trabajo para cocinar y limpiar. «Es tan tonta que se cree que soy un inútil, pero bien que le saco para mis cosas», había escrito él un par de días atrás, seguido de una foto de unas zapatillas caras que supuestamente había comprado con dinero prestado de un amigo, pero que Elena ahora comprendía que habían salido de los gastos hormiga que él le robaba. Sonia alimentaba ese desprecio, diciéndole a su hijo que él merecía una mujer más joven y con más clase, y que Elena solo servía para pagar las facturas mientras él encontraba algo mejor. La imagen de su matrimonio como una sociedad de amor y apoyo se desintegró en segundos, revelando ser una estafa emocional. Elena tuvo que soltar la tablet sobre la mesa porque sus manos temblaban demasiado para sostenerla, sintiendo como una ola de calor y vértigo la obligaba a sentarse para no desmayarse. Miró a su alrededor, a las paredes de ese apartamento que ella pagaba, a los muebles que ella había elegido,
y de repente todo le pareció ajeno y hostil, como si estuviera atrapada en la guarida de un depredador. La sensación de seguridad que uno debe sentir en su propio hogar desapareció por completo, reemplazada por un terror sordo al comprender que dormía con el enemigo. No se trataba solo de dinero o de insultos, era la violación sistemática de su confianza, la certeza de que cada beso, cada palabra de consuelo y cada momento de intimidad de los últimos años habían sido una mentira calculada para mantenerla dócil y productiva, como una vaca lechera a la que se exprime hasta la última gota. El sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta principal la sacó de su estupor, enviando una descarga de adrenalina a través de su cuerpo que la puso en estado de alerta máxima. Rafael entró en el apartamento con su habitual aire despreocupado, silbando una melodía desafinada y lanzando las llaves sobre el mueble de la entrada, ajeno al huracán que acababa de desatarse en la cocina. «¿Qué hay de almuerzo? Me muero de hambre», gritó desde el pasillo, con esa exigencia casual que antes Elena interpretaba como confianza doméstica y que ahora le sonaba a la orden de un amo a su sirviente. Elena no respondió. Permaneció sentada, con la tablet encendida frente a ella, sintiendo cómo el miedo inicial se transformaba lentamente en una indignación fría y dura, una armadura que empezaba a forjarse sobre su piel herida. Rafael entró en la cocina y se detuvo en seco al ver la expresión en el rostro de Elena, una mezcla de dolor devastador y furia contenida que nunca antes había visto en ella. Su mirada bajó rápidamente hacia la mesa, y al reconocer la vieja tablet con la pantalla iluminada mostrando su chat de WhatsApp, su rostro palideció visiblemente, perdiendo toda su arrogancia en una fracción de segundo. No hubo un «¿qué pasa?» o un intento de acercamiento. Su reacción instintiva fue defensiva y agresiva, típica de quien es atrapado en falta y decide atacar antes de ser juzgado. «¿Qué haces espiando mis cosas?», espetó con voz temblorosa pero elevada, intentando arrebatarle el dispositivo con un movimiento brusco. Pero Elena fue más rápida y puso su mano sobre la pantalla, clavando sus ojos en los de él con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «No estaba espiando, Rafael. Buscaba un documento y encontré tu verdadera cara», dijo Elena con una voz que no reconoció como suya, una voz grave y carente de la dulzura habitual. Rafael, al verse acorralado y sin una salida lógica, recurrió al manual del manipulador, la negación y el gaslighting. Comenzó a gritar que ella estaba sacando todo de contexto, que eran bromas privadas con su madre, que ella estaba loca y paranoica por el estrés del trabajo y la enfermedad de doña Lucía. Intentó hacerla sentir culpable por invadir su privacidad, caminando de un lado a otro de la cocina, gesticulando violentamente y elevando el volumen de su voz para intimidarla y evitar que ella pudiera hablar o procesar la realidad de lo que había leído. Pero esta vez, las palabras de él rebotaban contra Elena sin penetrar. La evidencia escrita era demasiado contundente para ser borrada con gritos. La tensión en la pequeña cocina escaló hasta volverse insoportable cuando Elena, sin apartar la mirada, le citó textualmente el mensaje donde llamaban «mendiga» a su madre. Rafael, viéndose completamente expuesto y sin argumentos, estalló en un ataque de furia infantil y destructiva. Agarró un jarrón de cerámica con flores que estaba sobre la encimera, un regalo que Elena se había hecho a sí misma hacía meses, y lo arrojó con violencia contra el suelo, justo a los pies de ella. El estruendo de la cerámica rompiéndose y el agua esparciéndose por las baldosas resonó como un disparo, silenciando los gritos y marcando el final definitivo de cualquier seguridad física en ese hogar. Elena no se movió, ni siquiera parpadeó ante los añicos que rozaron sus zapatos. Solo miró los pedazos rotos y comprendió que, al igual que ese jarrón, su matrimonio estaba destrozado y era imposible de reparar, y que ahora, frente a la violencia desatada, estaba sola en una guerra que apenas comenzaba. El incidente del jarrón roto marcó un silencio tenso en la casa que duró varios días, durante los cuales Elena se refugió en su trabajo como si fuera un búnker antibombas. La biblioteca universitaria donde trabajaba siempre había sido su santuario, un lugar de orden, silencio y respeto que contrastaba brutalmente con el caos emocional que reinaba en su hogar. Allí, entre estanterías de libros catalogados y estudiantes concentrados, Elena sentía que recuperaba el control de su vida, que volvía a ser una profesional competente
y no la esposa manipulada y despreciada que Rafael describía en sus mensajes. Sin embargo, esa sensación de seguridad resultó ser frágil y efímera, pues la guerra que se había declarado en su cocina no respetaría fronteras geográficas ni espacios sagrados. Elena caminaba por los pasillos con una ansiedad latente, temiendo que su vida personal se filtrara en la profesional, pero jamás imaginó la magnitud del espectáculo que estaba a punto de presenciar. La pesadilla se materializó un martes por la tarde, cuando la calma sepulcral de la sala de lectura fue destrozada por el sonido inconfundible de unos tacones golpeando el piso con furia y una voz estridente que Elena reconoció al instante, con un escalofrío en la espalda. Sonia María entró en la biblioteca no como una visitante, sino como una fuerza de la naturaleza decidida a arrasar con todo, ignorando al guardia de seguridad que intentaba detenerla en la entrada. Llevaba una expresión de indignación teatral perfectamente ensayada, y sus ojos buscaban a Elena con la precisión de un radar, sin importarle las miradas atónitas de los estudiantes que levantaban la vista de sus libros y ordenadores. Elena se quedó paralizada detrás del mostrador de préstamos, sintiendo cómo la sangre se le drenaba del rostro, comprendiendo con horror que su suegra había decidido llevar el conflicto al terreno público para destruirla socialmente. Sonia no se acercó para hablar discretamente. Se plantó en medio del vestíbulo central y comenzó a gritar acusaciones con una voz proyectada para que hasta el último rincón de la sala la escuchara. Acusó a Elena de ser un monstruo egoísta y una abusadora que tenía a su pobre hijo, Rafael, viviendo en la miseria mientras ella despilfarraba el dinero de la familia. La narrativa que Sonia construyó a gritos era una inversión total de la realidad. Según ella, Elena era la que controlaba las finanzas con tiranía, negándole ayuda a su propia familia política para gastarlo todo en caprichos personales, omitiendo convenientemente la enfermedad de doña Lucía o el desempleo crónico de Rafael. Los estudiantes y colegas de Elena observaban la escena con una mezcla de shock y morbo. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar, convirtiendo la humillación personal de Elena en un espectáculo público irreversible. La vergüenza que sintió Elena fue física, un calor abrasador que le subió por el cuello y le quemó las orejas, dejándola incapaz de articular una defensa coherente frente a tanta locura. Intentó pedirle a Sonia que bajara la voz, que salieran a hablar afuera, pero su suegra interpretó esa súplica como una señal de debilidad y aumentó el volumen de sus insultos. La llamó ladrona de herencias y mujer fría, utilizando adjetivos hirientes diseñados para manchar su reputación de mujer empática y trabajadora frente a sus jefes y compañeros. Fue necesario que 2 guardias de seguridad intervinieran para escoltar a Sonia hacia la salida, quien se marchó gritando amenazas y maldiciones, asegurándose de dejar una estela de duda y escándalo tras de sí. Cuando finalmente se hizo el silencio, Elena sintió que las miradas de todos pesaban sobre ella como losas de concreto. Su refugio había sido violado y ya no había lugar seguro donde esconderse. Los días siguientes a la invasión de la biblioteca, Elena se movió como un autómata, cumpliendo sus funciones laborales con la cabeza baja y evitando el contacto visual con sus compañeros, quienes murmuraban a sus espaldas. Sabía que debía ser fuerte por su madre, cuya salud seguía siendo delicada y dependía enteramente de su estabilidad emocional y financiera, pero la sensación de asedio era constante. Decidió que no podía dejar de comprar los suministros médicos y alimenticios para doña Lucía, así que una tarde, al salir del trabajo, se dirigió a una tienda especializada de productos naturales en el centro de la ciudad. Compró suplementos vitamínicos caros, leches vegetales específicas y varios frascos de medicamentos que no cubría el seguro, gastando una suma considerable que había guardado en efectivo para evitar que Rafael rastreara la tarjeta. Al salir de la tienda, cargada con 2 bolsas grandes y pesadas que representaban la vida y el bienestar de su madre, Elena tuvo la extraña sensación de estar siendo observada, un hormigueo en la nuca que la hizo acelerar el paso hacia su coche. No llegó lejos. En la esquina de la calle, una figura familiar se interpuso en su camino, bloqueándole el paso con una actitud corporal agresiva y dominante. Era Rafael, pero no el Rafael pasivo del sofá, sino una versión envalentonada y furiosa que parecía haber estado acechándola. Sin mediar palabra, extendió las manos hacia las bolsas que ella sostenía contra su pecho, exigiendo que se las entregara con el argumento absurdo de que ese dinero pertenecía a la sociedad conyugal y que ella no tenía derecho a gastarlo sin su permiso.
La confrontación física fue breve pero humillante, ocurrida a plena luz del día en una calle transitada donde los peatones pasaban de largo, prefiriendo no involucrarse en lo que parecía una disputa doméstica. Elena intentó retener las bolsas, aferrándose a ellas con desesperación, porque sabía que dentro estaba la medicina que su madre necesitaba para esa misma noche, pero Rafael era más fuerte y usó la fuerza bruta para arrancárselas de los dedos. El tirón fue tan violento que una de las asas de plástico se rompió, lastimando la mano de Elena, pero Rafael no se detuvo a mirar si la había herido. Con un gesto de triunfo repugnante, se apoderó de las compras, dejando a Elena vacía y temblando en medio de la acera, jadeando por el esfuerzo y la incredulidad ante la bajeza moral de su propio esposo. Lo que sucedió a continuación terminó de romper algo dentro de Elena, pero no fue una ruptura de fragilidad, sino la fractura necesaria para que emergiera algo mucho más duro. Rafael caminó unos metros hacia un coche estacionado en doble fila con el motor en marcha. Era el vehículo de Sonia María. Elena vio con claridad cristalina cómo su marido se inclinaba hacia la ventanilla del copiloto y le entregaba las bolsas con los medicamentos y la comida especial de doña Lucía a su madre. Sonia, desde el interior del coche, bajó el cristal y miró a Elena, que seguía parada en la esquina, y le dedicó una sonrisa que no era de alegría, sino de pura malicia triunfante, como si hubiera ganado un trofeo de guerra. Ver a esa mujer sana y robusta, recibiendo los recursos vitales destinados a una anciana enferma, fue la imagen que definió el límite absoluto de la tolerancia de Elena. El coche de Sonia arrancó y se perdió en el tráfico de la tarde, llevándose consigo no solo los bienes materiales, sino los últimos vestigios de la Elena sumisa y paciente que había intentado salvar su matrimonio. Elena se quedó sola en la acera, rodeada del ruido de la ciudad, pero extrañamente, no lloró. Las lágrimas que habían estado a punto de salir durante días se secaron de golpe, reemplazadas por una claridad mental gélida y absoluta. Se miró las manos vacías y enrojecidas por el forcejeo y se dio cuenta de que la tristeza había desaparecido, dejando en su lugar una determinación de acero. Entendió en ese instante que ellos no eran su familia, eran parásitos que se alimentaban de su bondad, y que la única forma de tratar con parásitos no era negociando, sino cortando el suministro que los mantenía vivos. Un cambio visceral operó en su psique en ese momento. Dejó de verse como la víctima de un abuso para verse como la dueña de los recursos. Se dio cuenta de que todo el poder que Rafael y Sonia creían tener se basaba exclusivamente en lo que ella les proporcionaba: el techo, la comida, el estatus, el dinero. Sin ella, no eran nada más que dos personas amargadas y sin sustento. Un plan comenzó a formarse en su mente con una velocidad vertiginosa, un plan de tierra arrasada, donde no habría gritos ni violencia física, solo la retirada total y absoluta de su apoyo. Elena se alisó la ropa, levantó la barbilla y caminó hacia su propio coche con un paso firme que no tenía hacía años. Ya no iba a defenderse, iba a ejecutar una sentencia, y la ejecución comenzaría esa misma noche. El trayecto de regreso a casa no fue un viaje de lágrimas ni de lamentos, sino una operación logística ejecutada con la frialdad de un general en plena batalla. Elena condujo en absoluto silencio, sin encender la radio, permitiendo que su mente organizara cada paso de lo que estaba por suceder con una claridad aterradora. Sabía que Rafael y Sonia estarían celebrando su pequeña victoria, el robo de las bolsas de comida, con una cena larga y probablemente costosa en algún restaurante, dándose palmaditas en la espalda por haber puesto a Elena en su lugar. Esa arrogancia les jugaría en contra, otorgándole a Elena una ventana de oportunidad de al menos 4 horas, tiempo más que suficiente para desmantelar la vida que habían construido a sus expensas. No sentía miedo por las consecuencias de sus actos. Por primera vez en años, sentía que tenía el control total del volante, tanto literal como metafóricamente. Al llegar al edificio, Elena no subió inmediatamente al apartamento. Se quedó en el coche unos minutos haciendo llamadas frenéticas pero precisas, contactando a una empresa de mudanzas de urgencia que operaba las 24 horas. No regateó el precio ni pidió presupuestos detallados. Simplemente exigió un camión grande y un equipo de 4 hombres disponibles de inmediato, pagando una tarifa extra por la celeridad del servicio. Su tono de voz al hablar con el encargado fue tan autoritario y directo que no hubo lugar para dudas o negativas al otro lado de la línea.
También llamó a su hermana, Dani, no para pedir consuelo, sino para avisarle que esa noche llegaría a la casa de su madre con toda su vida, empaquetada en cajas, y le pidió que despejara el garaje sin hacer preguntas por el momento, prometiendo explicar todo una vez que el polvo se asentara. Cuando finalmente abrió la puerta de su apartamento, el silencio que la recibió se sintió diferente. Ya no era una soledad opresiva, sino el lienzo en blanco de su inminente libertad. Miró a su alrededor, evaluando cada objeto no por su valor sentimental, sino por su procedencia financiera, y la conclusión fue devastadora. Prácticamente todo lo que había allí, desde el sofá de cuero hasta los cuadros en las paredes, había sido pagado con su sueldo. Rafael apenas había aportado su presencia y sus deudas. Elena comenzó a moverse con una energía frenética, sacando cajas de maletas y bolsas de basura industriales, empezando por lo más personal y valioso. Guardó sus documentos, sus joyas, sus libros y su ropa en tiempo récord, sintiendo que con cada objeto que empacaba, recuperaba un fragmento de su identidad que había sido secuestrado por ese matrimonio parasitario. El equipo de mudanzas llegó con una puntualidad militar, y la visión de 4 hombres robustos con uniformes azules llenando el pasillo le dio a Elena una extraña sensación de poder. Les dio instrucciones claras y radicales. Todo lo que no esté clavado al suelo, se va. Los hombres intercambiaron miradas de confusión ante la orden tan absoluta, pero la determinación en los ojos de Elena y el pago por adelantado disiparon cualquier vacilación. Comenzaron a desmontar los muebles de la sala, envolviendo el televisor de pantalla gigante, el altar sagrado de Rafael, en plástico de burbujas, mientras Elena supervisaba la operación como una directora de orquesta, dirigiendo una sinfonía de destrucción controlada. El sonido de la cinta adhesiva rasgándose y el golpe de los muebles al ser movidos se convirtió en la banda sonora de su liberación. La cocina fue el escenario de la limpieza más meticulosa y simbólica de toda la operación, pues era allí donde Elena había pasado horas cocinando para un hombre que despreciaba su esfuerzo. No dejó nada al azar. Vació los armarios con una minuciosidad vengativa, retirando cada lata de conserva, cada paquete de arroz, cada botella de vino y hasta los frascos de especias a medio usar. Abrió la nevera y sacó absolutamente todo: los huevos, la leche, las verduras, los condimentos y los tuppers con sobras, metiéndolo todo en cajas térmicas o bolsas. Quería asegurarse de que, si Rafael sentía hambre esa noche, no encontrara ni siquiera una galleta rancia para llevarse a la boca. La visión de la nevera vacía, limpia y con la luz interior iluminando las rejillas desiertas fue una de las imágenes más satisfactorias de la noche. Luego pasó al baño, un espacio íntimo que decidió despojar de cualquier comodidad que ella hubiera financiado. Retiró las toallas suaves de algodón egipcio, las alfombrillas antideslizantes, el secador de pelo y todos los productos de higiene personal, incluyendo los que usaba Rafael pero que ella compraba, como su champú especial y su crema de afeitar. Llevó la mezquindad necesaria al extremo al retirar incluso los rollos de papel higiénico del soporte y del armario, así como el jabón de manos del lavabo. Quería que la experiencia de volver a casa fuera para Rafael un choque de realidad absoluto, una demostración física de que sin su aporte económico, su vida carecía de los elementos más básicos de dignidad y confort. El baño quedó reducido a azulejos fríos y cerámica blanca, un espacio estéril y ecoico. En el dormitorio principal, la transformación fue total. La cama matrimonial, testigo de tantas noches de soledad acompañada, fue desmontada pieza por pieza. Elena observó cómo los operarios se llevaban el colchón y el somier, dejando solo la marca de polvo en el suelo donde habían estado durante años. Vació su armario por completo, pero tuvo el cuidado estratégico de dejar la ropa de Rafael tirada en un montón en el suelo, en el mismo rincón donde él solía dejarla para que ella la recogiera. No se llevó sus prendas, pero sí se llevó el armario, las mesitas de noche y las lámparas. La habitación, despojada de muebles y decoración, parecía de repente más grande y a la vez más pequeña, una caja de zapatos vacía que ya no guardaba el calor de un hogar, sino el frío de una estructura de cemento sin alma. A medida que el camión se llenaba, el apartamento se vaciaba de sonido y de vida, quedando solo el eco de los pasos de Elena resonando en el piso de madera desnudo. Revisó cada habitación una última vez para asegurarse de no haber olvidado nada que fuera suyo
o que pudiera servirles de consuelo, se llevó las cortinas, dejando las ventanas expuestas a la luz de las farolas de la calle. Se llevó las alfombras, dejando el suelo frío. Se llevó hasta las bombillas de las lámparas de pie, dejando la iluminación reducida a los focos básicos del techo. Era una política de tierra quemada ejecutada a la perfección. La casa ya no era una casa. Era un esqueleto arquitectónico, una estructura vacía que reflejaba exactamente lo que quedaba de su matrimonio. Nada. Cuando el último operario salió y el camión arrancó rumbo a la casa de su madre, Elena se quedó sola en el apartamento devastado, sintiendo una paz extraña y profunda. Fue a la cocina, el único lugar donde había dejado un solo objeto deliberadamente, una olla vieja llena de agua sobre la estufa, lista para ser encendida. No había gas, no había comida, no había sillas donde sentarse. Elena se apoyó contra la encimera de granito, cruzó los brazos y esperó en la penumbra, escuchando el silencio absoluto que ahora reinaba en su propiedad. No tenía prisa. Sabía que el espectáculo final estaba por comenzar y quería estar en primera fila para ver la cara de Rafael cuando comprendiera la magnitud de su error. Miró su reloj de pulsera. Eran casi las 9 de la noche, la hora habitual en que Rafael regresaba esperando encontrar la cena servida y la casa en orden. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado del apartamento vacío, y sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar de verdad. La ansiedad había desaparecido, reemplazada por una calma gélida y una certeza inquebrantable. Escuchó el sonido del ascensor deteniéndose en su piso, y luego el ruido inconfundible de las llaves de Rafael buscando la cerradura, acompañadas por la risa aguda de Sonia. Elena esbozó una media sonrisa, no de alegría, sino de justicia, y se preparó para darles la bienvenida a su nueva realidad. La puerta principal se abrió de golpe, permitiendo que las risas estridentes de Rafael y Sonia entraran primero en el apartamento, seguidas por el olor rancio de alcohol y comida de restaurante que impregnaba sus ropas. Entraron con la confianza de quienes se sienten dueños del castillo, sin imaginar que el castillo había sido desmantelado en su ausencia y que ahora solo quedaban los muros de carga. Las risas se cortaron en seco, como si alguien hubiera desenchufado el audio de una película, en el preciso instante en que dieron el primer paso hacia el salón, y sus voces resonaron con un eco metálico y vacío que no pertenecía a un hogar amueblado. La oscuridad era casi total, rota solo por la luz del pasillo exterior, y la ausencia de las formas familiares del sofá y los estantes creó una disonancia cognitiva inmediata en Rafael, quien se detuvo tan bruscamente que Sonia chocó contra su espalda, soltando una maldición ahogada por la confusión del momento. Rafael tanteó la pared con desesperación buscando el interruptor de la luz, sus dedos temblando ligeramente por una mezcla de alcohol y un pánico incipiente que le subía por la garganta. Cuando finalmente logró encender las luces empotradas del techo, la realidad se reveló ante ellos con una crudeza brutal. El salón era un desierto de piso flotante, un espacio vasto y desolado donde las únicas huellas de vida eran las marcas rectangulares de polvo donde antes habían estado los muebles y las alfombras. No había televisión, no había consola de videojuegos, no había cuadros en las paredes, incluso las cortinas habían desaparecido, dejando los ventanales negros expuestos como ojos vacíos mirando hacia la noche. Sonia soltó un grito agudo, llevándose las manos a la boca, no por preocupación, sino por la indignación de ver desaparecido el confort del que se creía merecedora, preguntando a gritos si habían sido robados. Elena, que había permanecido inmóvil en la penumbra de la cocina observando la escena, decidió que era el momento de hacer acto de presencia, saliendo lentamente hacia el área iluminada con la calma de un fantasma que regresa para ajustar cuentas. Su figura recortada contra la luz blanca de la cocina vacía sobresaltó a Rafael, quien dio un salto hacia atrás como si hubiera visto una aparición. No hubo saludos ni preguntas preocupadas por parte de él. Su primera reacción fue una mezcla de alivio egoísta al verla y una furia inmediata, asumiendo que ella era la responsable de aquel desastre incomprensible. Le gritó exigiendo saber dónde estaban sus cosas, con la vena del cuello hinchada y el rostro enrojecido, actuando como un niño caprichoso al que le han quitado sus juguetes, incapaz de leer la atmósfera de finalidad absoluta que emanaba de su esposa. Con una frialdad que heló la sangre de Sonia, Elena se cruzó de brazos y se apoyó contra el marco de la puerta,
mirándolos como quien observa a dos extraños molestos que se han colado en una propiedad privada. Les explicó, con un tono de voz bajo y controlado, que contrastaba violentamente con los gritos de Rafael, que no había habido ningún robo, sino una recuperación de activos. Les recordó, palabra por palabra y factura por factura, que cada objeto que faltaba en esa casa había sido comprado con el dinero de su trabajo, ese mismo trabajo que ellos despreciaban y explotaban. Les dijo que simplemente se había llevado lo que era suyo por derecho legal y moral, dejando atrás únicamente lo que Rafael había aportado a la economía doméstica en los últimos años. Absolutamente nada, excepto deudas y desprecio. La reacción de Sonia fue visceral y predecible. Pasó de la sorpresa al ataque personal en cuestión de segundos, avanzando hacia Elena con el dedo índice levantado en una pose acusatoria ridícula. La llamó desquiciada y ladrona, amenazando con llamar a la policía para denunciar lo que ella llamaba un saqueo doméstico, ignorando por completo la realidad legal de la situación. Elena ni siquiera parpadeó ante la amenaza. Simplemente le sugirió con una sonrisa irónica que lo hiciera, que llamara a la policía para que ella pudiera mostrarles los extractos bancarios y las pruebas de propiedad de cada mueble, y de paso, mostrarles los mensajes de la tablet donde planeaban estafarla. La mención de la tablet hizo que Sonia se detuviera en seco, palideciendo visiblemente al comprender que Elena sabía todo, que había visto detrás de la máscara y que ya no tenía ninguna carta bajo la manga para manipularla. Rafael, viendo que su madre perdía terreno, intentó cambiar la táctica recurriendo a la necesidad básica, asumiendo erróneamente que la función de proveedora de Elena seguiría intacta a pesar del conflicto. Con una audacia que rozaba la demencia, preguntó qué había para cenar, alegando que tenían hambre y que la discusión podía esperar, como si vaciar un apartamento fuera una simple rabieta matrimonial que se solucionaba con comida caliente. Elena soltó una carcajada seca, carente de humor, y señaló hacia la cocina desierta detrás de ella, donde la solitaria olla con agua reposaba sobre la estufa apagada. Les dijo que la cena estaba servida, invitándolos a pasar y disfrutar del único menú disponible en la casa de ahora en adelante: agua del grifo, porque ella había cancelado la compra de la semana y se había llevado hasta el último grano de arroz. Fue en ese momento, frente a la cocina estéril y vacía, cuando la gravedad de la situación finalmente perforó la burbuja de negación de Rafael. Elena lo miró a los ojos y pronunció la frase que había estado guardando desde la tarde. Ustedes querían los recursos, pero despreciaban la fuente. Pues bien, la fuente se secó. Les explicó con detalle quirúrgico que esa tarde, cuando le robaron las bolsas de comida para su madre en la calle, habían firmado su propia sentencia de pobreza. Les dijo que ya no era su esposa ni su nuera, sino una extraña a la que habían intentado destruir, y que una extraña no tenía la obligación de llenarles la nevera ni pagarles la luz. La mención de agua caliente, como única oferta, fue el símbolo final de su desapego. Les estaba ofreciendo la misma nada que ellos le habían dado emocionalmente durante años. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado y asfixiante, solo roto por el sonido de las tripas de Rafael, una ironía biológica que subrayaba su dependencia patética. Elena se separó del marco de la puerta, tomó su bolso que había dejado preparado en el suelo y caminó hacia la salida, rozando a Rafael y a Sonia sin tocarlos, como si fueran muebles viejos que se habían quedado en la mudanza. Rafael intentó agarrarla del brazo, un último intento reflejo de imponer su autoridad física, pero la mirada que Elena le lanzó fue tan cargada de advertencia y potencial violencia legal que él dejó caer la mano instintivamente. Ella le dijo que el alquiler estaba pagado hasta fin de mes, pero que la luz y el agua se cortarían en breve si él no los ponía a su nombre, y que esperaba la notificación de divorcio a través de su abogado. Al salir del apartamento y cerrar la puerta tras de sí, el sonido del cerrojo encajando fue para Elena el sonido más dulce que había escuchado en su vida, un clic definitivo que cerraba un capítulo de abuso y sumisión. No miró atrás. No se detuvo a escuchar si gritaban o lloraban. Bajó por el ascensor sintiendo una ligereza en el cuerpo que casi la hacía flotar, a pesar del cansancio físico de la mudanza. Caminó hacia su coche en el garaje subterráneo, donde el eco de sus pasos sonaba a victoria, y se sentó tras el volante tomando una bocanada profunda de aire, sintiendo que por primera vez el oxígeno llegaba hasta el fondo de sus pulmones, sin la opresión de la ansiedad. Había quemado los puentes, sí, pero el fuego iluminaba el camino hacia su futuro.
condujo a través de la ciudad nocturna de Curitiba hacia la casa de su madre, con la tranquilidad de quien sabe que ha hecho lo correcto, aunque fuera drástico. Mientras el paisaje urbano pasaba por su ventanilla, Elena pensaba en los días venideros. Sabía que la batalla legal sería dura, que intentarían difamarla y victimizarse, pero ya no le importaba. Tenía la evidencia, tenía el apoyo de su hermana y, lo más importante, tenía su dignidad intacta. Al llegar a casa de doña Lucía, vio las luces encendidas y supo que allí, entre cajas de mudanza y el olor a medicina, encontraría el único hogar verdadero que le quedaba, un refugio desde donde reconstruiría su vida, ladrillo a ladrillo, lejos de la toxicidad que acababa de dejar atrás en aquel apartamento vacío. La llegada a la casa de doña Lucía fue un bálsamo para el alma herida de Elena, aunque el escenario físico era caótico, con el pasillo y la sala de estar convertidos en un laberinto de cajas de cartón apiladas hasta el techo. Su hermana Dani, quien había estado esperando ansiosa, salió al encuentro nada más escuchar el motor del coche, con el rostro marcado por la preocupación pero los brazos abiertos listos para sostenerla. El abrazo entre ambas fue largo y silencioso, un intercambio de fuerza, donde no hicieron falta palabras para comunicar el alivio de saber que Elena finalmente había escapado de aquella cárcel emocional. Al entrar, el olor a lavanda y a comida casera, Dani había preparado sopa, sabiendo que Elena no habría comido, contrastó violentamente con el frío estéril del apartamento que acababa de abandonar, recordándole a Elena lo que se sentía estar en un lugar donde el amor no era una transacción comercial, sino una presencia constante y desinteresada. Esa noche, sentadas alrededor de la pequeña mesa de la cocina de su madre, Elena tuvo que relatar los eventos de los últimos días, omitiendo los detalles más crueles para no alterar la presión de doña Lucía, quien dormía en la habitación contigua. Le entregó a Dani la tablet maldita y observó cómo el rostro de su hermana pasaba de la incredulidad a una furia volcánica a medida que leía los mensajes de Rafael y Sonia. Dani, que siempre había sospechado de la naturaleza parásita de su cuñado pero nunca tuvo pruebas, golpeó la mesa con el puño, indignada por la bajeza de planear vender el apartamento de Elena para financiar los caprichos de la suegra. Ver la reacción visceral de su hermana validó aún más la decisión de Elena. No estaba loca ni exageraba. Había estado conviviendo con sociópatas que habían sistematizado su explotación financiera. La primera noche en su antigua habitación de soltera fue extraña pero reparadora. Durmió en una cama individual rodeada de pósters de su adolescencia y cajas de mudanza. Pero por primera vez en años, durmió sin la tensión de tener a un enemigo respirando a su lado. Se despertó con la luz del sol entrando por la ventana y con el sonido de su teléfono vibrando incesantemente sobre la mesita de noche. Al mirar la pantalla, vio docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto de Rafael, que oscilaban esquizofrénicamente entre súplicas patéticas de perdón y amenazas veladas sobre abandono de hogar. Elena no respondió a ninguno. Simplemente bloqueó el número con una satisfacción fría, entendiendo que su silencio era ahora su arma más poderosa, una tortura psicológica para un hombre acostumbrado a tener siempre la última palabra y el control de la narrativa. Esa misma mañana, la prioridad no fue deshacer maletas, sino blindarse legalmente. Elena, acompañada por Dani, se dirigió al despacho del Dr. Vitor, un abogado de familia recomendado por una colega de la biblioteca, conocido por ser implacable en casos de divorcios litigiosos. Elena entró en la oficina con la tablet bajo el brazo, como si fuera una carpeta de evidencia criminal, vestida no como una víctima derrotada, sino con la sobriedad de quien va a cerrar un negocio importante. El doctor Vitor, un hombre canoso y de mirada perspicaz, escuchó el relato de Elena en silencio, tomando notas rápidas en un cuaderno amarillo, deteniéndose solo para pedir aclaraciones sobre las fechas y los montos de dinero que Rafael había desviado a lo largo de los años. La atmósfera en el despacho era de seriedad absoluta, transformando el drama personal de Elena en una estrategia jurídica. El momento crucial de la reunión llegó cuando Elena desbloqueó la tablet y la puso sobre el escritorio de caoba, invitando al abogado a leer la conspiración digital. El Dr. Vitor se ajustó las gafas y pasó varios minutos leyendo en silencio, mientras el sonido del reloj de pared marcaba el ritmo de la ansiedad de las hermanas. Cuando finalmente levantó la vista,
Había un brillo de anticipación profesional en sus ojos. Les explicó que esos mensajes no eran solo insultos, eran pruebas documentales de injuria grave y de una intención premeditada de dilapidar el patrimonio conyugal, lo cual cambiaba completamente el juego en un tribunal. Le aseguró a Elena que con esa evidencia no solo conseguirían el divorcio rápido, sino que podrían anular cualquier pretensión de Rafael de solicitar una pensión compensatoria, alegando indignidad y mala fe procesal desde antes de la separación. La estrategia que diseñaron fue agresiva y sin concesiones. Tierra arrasada, también en el ámbito legal. El doctor Vítor redactó una solicitud de medidas cautelares para congelar cualquier cuenta conjunta, aunque Elena sabía que ya estaban vacías, y para impedir que Rafael pudiera acercarse a ella o a su madre, utilizando el incidente del robo de las compras como base para una orden de restricción. Además, decidieron demandar a Rafael por la devolución de ciertos préstamos personales que él había firmado años atrás bajo la promesa de inversiones que nunca existieron, utilizando los mensajes de la tablet donde admitía haber gastado ese dinero en vicios y regalos para su madre. Elena sintió una oleada de poder al escuchar al abogado hablar. Ya no era la esposa que pedía permiso, era la demandante que exigía justicia. Al salir del bufete, el aire de la calle le pareció más limpio, más ligero. Dani la abrazó en la acera, riendo nerviosamente por la contundencia con la que el abogado había desmontado las posibles defensas de Rafael. Sin embargo, Elena sabía que la batalla apenas comenzaba, y que Rafael, al verse acorralado y sin recursos, se volvería más peligroso y errático. Decidieron pasar por el banco para cerrar definitivamente cualquier acceso que él pudiera tener a las tarjetas de crédito adicionales, una diligencia que Elena realizó con la eficiencia de un verdugo, cortando la cuerda de la guillotina. Al ver al gerente cancelar los plásticos, Elena sintió que cortaba el cordón umbilical que alimentaba al parásito, dejándolo a su suerte en el mundo real, un lugar donde el dinero no cae del cielo ni de la esposa, sino del trabajo. Mientras tanto, la realidad empezaba a golpear a Rafael y Sonia de formas muy prácticas y humillantes. Elena se enteró, a través de un vecino del edificio que le tenía aprecio, que esa misma tarde se había cortado el servicio de internet y televisión por cable en el apartamento, ya que los contratos estaban a nombre de Elena y ella los había dado de baja esa mañana. Imaginó la escena, Rafael intentando conectar su consola o ver una película para evadir su miseria, solo para encontrarse con una pantalla negra y el silencio de un router apagado. Era una venganza pequeña, casi infantil, pero profundamente satisfactoria, porque atacaba el único pasatiempo de un hombre que se negaba a ser un adulto funcional. El vecino también le contó que los había visto salir, discutiendo a gritos en el pasillo, con Sonia culpando a su hijo por no haber sabido controlar a su mujer. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y reorganización. Elena tuvo que explicar en la biblioteca su situación para evitar que Sonia volviera a armar un escándalo, y recibió un apoyo inesperado de sus jefes, quienes le ofrecieron seguridad adicional en la entrada. Se sentía protegida, rodeada de una red de solidaridad que había ignorado mientras estaba aislada en su matrimonio. Cada vez que su teléfono sonaba con un número desconocido, sabía que era Rafael intentando comunicarse desde otro teléfono, desesperado porque el dinero se había acabado y la nevera seguía vacía. No sentía pena, solo una confirmación de que había tomado la decisión correcta al ver que su amor se había convertido en acoso en el momento en que se cerró el grifo financiero. La semana culminó con la notificación oficial de la demanda de divorcio llegando al apartamento vacío. Elena no estaba allí para verlo, pero el doctor Vítor le confirmó que el notificador judicial había entregado los papeles a un Rafael ojeroso y visiblemente desmejorado. Ahora era oficial. El drama doméstico se había trasladado a los tribunales, y Elena estaba lista para pelear no solo por su patrimonio, sino por su dignidad y por la memoria de todos los años que había perdido sirviendo a quienes solo querían consumirla. Con la fecha de la primera audiencia fijada, Elena se preparó mentalmente para ver a la cara a sus verdugos una última vez, sabiendo que esta vez ella tenía el mazo del juez de su lado. La mañana de la audiencia judicial amaneció con un cielo gris plomizo sobre Curitiba, reflejando la gravedad del día, pero Elena se despertó con una energía vibrante que no sentía hacía años. Se vistió con una meticulosidad casi ritual, eligiendo un traje sastre azul oscuro que proyectaba autoridad y seriedad, una armadura de tela para enfrentar a sus demonios. Mientras se miraba en el espejo del baño de su madre,
No vio a la mujer cansada y ojerosa que cargaba bolsas de supermercado bajo la lluvia, sino a una estratega preparada para la batalla final. Su hermana Dani estaba en la cocina preparando café fuerte, y el silencio entre ellas no era de miedo, sino de concentración. Sabían que tenían la verdad y las pruebas de su lado, pero también sabían que Rafael y Sonia eran capaces de cualquier bajeza para mantener su estilo de vida parasitario. Salieron de casa con la bendición de doña Lucía, quien, a pesar de su fragilidad física, apretó la mano de Elena con fuerza, transmitiéndole la dignidad de una matriarca que exige respeto para su hija. La llegada al edificio de los tribunales fue un momento de tensión cinematográfica. Los pasillos estaban llenos de gente y murmullos, pero el mundo pareció detenerse cuando Elena divisó a Rafael y a Sonia, sentados en un banco de madera cerca de la sala asignada. El contraste era chocante. Rafael lucía visiblemente demacrado, con una camisa que le quedaba grande y mal planchada, y una barba de varios días que intentaba vender la imagen de hombre deprimido y abandonado. Sonia, por su parte, mantenía su postura altiva, pero el maquillaje excesivo no lograba ocultar las líneas de amargura alrededor de su boca. Al ver llegar a Elena, caminando erguida y flanqueada por su abogado y su hermana, hubo un destello de pánico en los ojos de Rafael, quien instintivamente buscó la mirada de su madre en busca de instrucciones, revelando una vez más su total falta de autonomía. Elena no les dirigió la palabra ni bajó la mirada. Pasó frente a ellos con la indiferencia de quien pasa frente a una estatua vieja, dejándolos desconcertados ante su frialdad. Una vez dentro de la sala de audiencias, el ambiente era estéril y formal, con el olor característico a madera vieja y cera para pisos que tienen los lugares donde se deciden destinos humanos. El juez, un hombre de edad avanzada y rostro inescrutable, revisaba los expedientes con lentitud exasperante, mientras las partes tomaban sus lugares. Elena se sentó junto al doctor Vítor, quien organizaba sus carpetas con una calma profesional que resultaba tranquilizadora. Al otro lado, el abogado de Rafael, un hombre de aspecto nervioso y traje barato, susurraba frenéticamente con Sonia, quien parecía querer dirigir la defensa a ella misma. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía masticar, y Elena sintió una ligera taquicardia, no por duda, sino por la ansiedad de querer que todo acabara de una vez por todas. Sabía que escuchar las mentiras que estaban a punto de decir sería doloroso, pero necesario para el desenlace. La audiencia comenzó con la estrategia predecible y patética de la defensa, el victimismo absoluto. El abogado de Rafael tomó la palabra para pintar a su cliente como un dedicado esposo y amo de casa, que había sido brutalmente abandonado por una mujer fría y calculadora obsesionada con el dinero. Argumentó, sin sonrojarse, que Elena había cortado los suministros básicos y los servicios maliciosamente para torturar a Rafael, causándole un daño psicológico irreparable que le impedía trabajar. Solicitaron una pensión compensatoria absurda, alegando que Rafael había sacrificado sus mejores años profesionales para apoyar la carrera de su esposa, una mentira tan flagrante que Elena tuvo que morderse la lengua para no gritar. Escuchar cómo reescribían la historia de su explotación para convertirla en un acto de sacrificio conyugal le provocó náuseas físicas, una repulsión visceral ante el cinismo desmedido de esos dos seres. Luego llegó el turno de Sonia, quien había insistido en declarar como testigo de la dinámica familiar, y su testimonio fue una clase magistral de manipulación y falsedad. Bajo juramento, declaró con voz temblorosa y ojos llorosos que Elena siempre había sido abusiva verbalmente con su pobre hijo, y que ella, como suegra, solo había intentado mediar para salvar el matrimonio. Llegó al extremo de insinuar que Elena descuidaba a su propia madre enferma para gastar dinero en ropa y lujos personales, invirtiendo la realidad de una manera tan grotesca que hasta el juez frunció el ceño, detectando la incongruencia. Elena apretó los puños bajo la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos, sintiendo la injusticia quemándole la piel, pero el doctor Vítor le puso una mano en el antebrazo, indicándole que esperara, que dejara que Sonia cavara su propia tumba con cada mentira que soltaba. El punto de quiebre llegó cuando el doctor Vítor se levantó para el contrainterrogatorio y con una voz suave pero letal solicitó permiso para introducir nueva evidencia digital certificada que refutaba directamente los testimonios escuchados. Sacó las transcripciones notariadas de los chats de la tablet y las colocó frente al juez,
mientras una copia era entregada a la defensa. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto y pesado. Rafael, al reconocer el formato de los mensajes impresos, se hundió en su silla como si hubiera recibido un disparo invisible, cubriéndose la cara con las manos. Sonia, por su parte, palideció mortalmente, sus ojos moviéndose frenéticamente de un lado a otro, buscando una salida que no existía. El abogado de la defensa intentó objetar débilmente sobre la privacidad, pero el juez desestimó la queja al instante, dado que la tablet era un bien común del matrimonio y no tenía contraseña. El doctor. Víctor procedió a leer en voz alta, con dicción clara y pausada, los fragmentos más incriminatorios de la conversación. Las palabras resonaron en la sala con una brutalidad amplificada por el entorno formal. La vieja carga, refiriéndose a doña Lucía, la vaca lechera, refiriéndose a Elena, y los planes detallados para vender el apartamento y dejar a Elena en la calle. Cada frase leída era un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Rafael y Sonia. El juez, que hasta ese momento había mantenido una expresión neutral, comenzó a mostrar signos visibles de disgusto, mirando a los demandados con una severidad que presagiaba lo peor para ellos. La máscara de familia sufrida se desintegró en segundos, dejando al descubierto la fealdad moral de su conspiración. Elena observó la escena con una satisfacción fría, viendo cómo sus verdugos eran desnudados públicamente por sus propias palabras. La alianza entre madre e hijo, que parecía inquebrantable, se rompió espectacularmente ante la presión inminente de la derrota. Cuando el juez le preguntó directamente a Rafael si él había escrito esos mensajes, él, en un acto de cobardía suprema, intentó balbucear que eran bromas y que su madre lo presionaba para decir esas cosas. Sonia, al escuchar que su hijo la traicionaba para salvarse, estalló en indignación, gritando en plena sala que él era un inútil sin carácter y que ella solo intentaba asegurar su futuro porque él era incapaz de trabajar. Tuvieron que ser silenciados por el alguacil a orden del juez, ofreciendo un espectáculo lamentable de canibalismo moral donde cada uno intentaba pisar al otro para no ahogarse. Para Elena, verlos destruirse mutuamente fue la confirmación final de que nunca hubo amor ni lealtad allí, solo intereses compartidos que ahora chocaban. La sentencia preliminar del juez fue devastadora para Rafael y liberadora para Elena. El magistrado no solo denegó la solicitud de pensión alimenticia, calificándola de temeraria y basada en la mala fe, sino que reprendió severamente a Rafael por su conducta, señalando que un hombre joven y sano no tenía excusa para no trabajar. Además, basándose en la evidencia de los planes para dilapidar el patrimonio, ordenó una separación de bienes inmediata donde Rafael quedaba responsable de sus propias deudas personales y préstamos, eximiendo a Elena de cualquier responsabilidad financiera sobre los gastos de él. Fue una victoria total, una limpieza legal que cortaba cualquier vínculo económico remanente. Rafael quedó allí sentado, boquiabierto, comprendiendo que salía de ese matrimonio no con una casa nueva, sino con deudas y sin techo. La salida del tribunal fue el momento en que Elena sintió que realmente volvía a respirar después de años de asfixia. Al caminar por el pasillo hacia la salida, vio a Rafael y Sonia discutiendo acaloradamente en un rincón, ignorados por su propio abogado que parecía querer huir de allí. Rafael intentó mirar a Elena una última vez, con ojos de perro apaleado, quizás esperando un atisbo de la antigua compasión que solía manipular, pero Elena pasó de largo sin detener el paso, con la mirada fija en la puerta de vidrio que daba a la calle, donde el sol finalmente había empezado a romper las nubes grises. No sintió lástima, ni odio, ni siquiera triunfo. Lo que sintió fue una indiferencia absoluta, la certeza de que esas dos personas ya no eran protagonistas de su vida, sino simples figurantes en una pesadilla de la que acababa de despertar. La sensación al salir del tribunal no fue de euforia desmedida, sino de una descompresión física brutal, como si Elena se hubiera quitado un chaleco de plomo que llevaba puesto desde el día de su boda. El viaje de regreso a la casa de su madre fue silencioso, pero luminoso. El cielo gris de Curitiba ya no le parecía triste, sino limpio. Una pizarra en blanco lista para ser reescrita. Al llegar, doña Lucía las esperaba en el sofá, ansiosa, y al ver los rostros relajados de sus hijas, rompió a llorar, no de tristeza,
sino de puro alivio al saber que la sanguijuela que drenaba la vida de su familia había sido arrancada legalmente. Esa noche, la cena fue sencilla, pero tuvo el sabor de un banquete real. Brindaron con jugo de frutas en la cocina llena de cajas, celebrando que el patrimonio destinado a la salud de la matriarca estaba a salvo y que nunca más tendrían que pedir permiso para usar su propio dinero. Elena durmió esa noche 12 horas seguidas, un sueño profundo y sin pesadillas, el tipo de descanso que solo tienen aquellos que saben que la justicia ha sido servida. En las semanas siguientes, Elena se dedicó a liquidar los últimos vestigios de su vida anterior con una eficiencia casi quirúrgica, comenzando por el apartamento vacío. Regresar allí para entregárselo a la inmobiliaria fue un trámite extraño. El lugar, ahora limpio y sin muebles, ya no guardaba ecos de su sufrimiento. Era solo un conjunto de metros cuadrados con un valor de mercado. Decidió venderlo rápidamente, incluso aceptando una oferta ligeramente inferior a la tasación ideal, porque entendió que el costo emocional de mantener esa propiedad superaba cualquier ganancia financiera. Quería deshacerse de ese ladrillo cargado de malas energías para convertirlo en liquidez, en un fondo de seguridad para el tratamiento de su madre y para su propio reinicio. Firmar la escritura de venta fue el acto final de exorcismo. Al entregar las llaves, sintió que cerraba la puerta de una cripta y salía definitivamente a la luz del sol, dejando atrás los fantasmas de Rafael y Sonia, encerrados en el pasado. Las noticias sobre el destino de Rafael y su madre llegaron a través de los inevitables chismes de la ciudad, confirmando que el karma, cuando se le ayuda un poco con límites firmes, actúa rápido. Se supo que tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento en un barrio periférico, lejos del lujo que tanto ostentaban, y que la convivencia forzada en un espacio reducido había convertido su relación en un infierno de recriminaciones mutuas. Sin la beca Elena para financiar sus apariencias, Rafael tuvo que aceptar un trabajo de telemarketing mal pagado que odiaba, y Sonia, privada de su estatus de suegra pudiente, se vio obligada a vivir con una pensión mínima, quejándose amargamente con cualquiera que quisiera escucharla. Saber esto no le dio alegría a Elena, pero sí una paz profunda. Era la confirmación de que ellos eran los únicos arquitectos de su propia desgracia, y que ella no había sido la villana, sino simplemente el pilar que, al retirarse, dejó que la estructura podrida colapsara por su propio peso. Con el lastre eliminado, la recuperación de doña Lucía fue milagrosa, demostrando cuánto influía el estrés ambiental en su salud cardíaca. Al ver que los recursos para sus medicamentos y terapias estaban asegurados y que sus hijas estaban tranquilas, la anciana recuperó el color en las mejillas y la vitalidad en la mirada. Elena pudo, por primera vez, disfrutar de la compañía de su madre sin la ansiedad de estar contando los centavos o mirando el reloj para volver a casa antes de que Rafael se enojara. Esos meses de convivencia en la casa materna, aunque apretados entre cajas y planes de futuro, fueron los más felices que habían tenido en años. Fue un tiempo de sanación colectiva, de risas en la cocina y de redescubrir quién era Elena fuera del papel de esposa sufrida y proveedora explotada. Volvió a leer por placer, a caminar por los parques y a respirar sin miedo. Sin embargo, Curitiba se le había quedado pequeña y llena de esquinas que le traían recuerdos que prefería olvidar, así que tomó una decisión radical impulsada por una oferta laboral inesperada. Una universidad en Sao Paulo buscaba una directora para su biblioteca central, un puesto de mayor responsabilidad y salario que Elena jamás se habría atrevido a considerar en su vida anterior por miedo a abandonar a Rafael. Esta vez, no lo dudó ni un segundo. Consultó con su madre y su hermana, y ambas la alentaron a volar. La mudanza a la gran metrópolis no fue una huida, sino una expansión. Empacó sus cosas no con la desesperación de la noche de la fuga, sino con la ilusión de quien construye un nuevo imperio. Se llevó a su madre con ella, por supuesto, alquilando un apartamento amplio y luminoso en un barrio tranquilo, financiado con la venta del mausoleo de Curitiba, transformando el dinero del pasado en el confort del futuro. El paso del tiempo hizo su trabajo de suavizar las cicatrices, y los años en Sao Paulo transformaron a Elena en una mujer irreconocible para quien la hubiera conocido en sus días oscuros. La ciudad, con su ritmo frenético y su anonimato, le permitió reinventarse. Se cortó el pelo, cambió su estilo de ropa y, lo más importante,
cambió su postura ante la vida. Ya no caminaba mirando al suelo, pidiendo disculpas por existir. Caminaba con la cabeza alta de una profesional respetada y una mujer independiente. El miedo a confiar en alguien nuevo tardó en desaparecer, pero finalmente se disipó cuando conoció a Marcelo, un arquitecto que no buscaba una madre ni una banquera, sino una compañera. La relación creció despacio, cimentada en el respeto mutuo y en una admiración genuina, donde las cuentas se dividían por justicia y el amor se multiplicaba por generosidad, sin sombras de manipulación ni intereses ocultos. La imagen de su nueva vida cristalizó una tarde lluviosa de domingo, años después de aquel fatídico día en el supermercado. Elena estaba en la sala de su apartamento, un espacio decorado con gusto y calidez, muy diferente al frío minimalismo que Rafael imponía. Doña Lucía, ahora mucho mayor pero estable y serena, tejía en un sillón cercano, mientras Marcelo jugaba en la alfombra con la pequeña Clara, la hija que Elena había tenido pasados los 40, un milagro que coronaba su renacimiento. Ver a su marido tratar a su madre con cariño genuino y cuidar de su hija con devoción absoluta le provocó un nudo en la garganta, pero esta vez era un nudo de gratitud. Se dio cuenta de que la felicidad no era la ausencia de problemas, sino la presencia de las personas correctas, aquellas que suman y no restan, que protegen y no depredan. Mientras buscaba unos papeles en una caja de documentos antiguos guardada en el estudio, Elena se topó con un sobre amarillo que no había abierto en mucho tiempo. Dentro estaba la copia de su sentencia de divorcio y las transcripciones de aquellos mensajes de texto venenosos que le habían abierto los ojos. Al sostener los papeles, esperó sentir alguna punzada de dolor, rabia o rencor, pero se sorprendió al descubrir que no sentía absolutamente nada. Era como leer la historia de un extraño, un relato lejano de una época en la que ella era otra persona. Las palabras de odio de Sonia y las burlas de Rafael ya no tenían poder. Se habían convertido en tinta seca sobre papel viejo, irrelevantes ante la contundencia de su realidad actual llena de amor y éxito. Caminó hacia la ventana del balcón, donde la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, lavando el polvo de los edificios y limpiando el aire, una metáfora visual perfecta de su propio proceso interno. Con un movimiento tranquilo y deliberado, Elena rasgó los papeles en 2, luego en 4, y siguió rompiéndolos hasta que se convirtieron en un confeti irreconocible de papel blanco. No hubo drama en el gesto, ni lágrimas, solo la simple eliminación de basura que ya no servía para nada. Abrió un poco la ventana y dejó que algunos de los pedazos volaran con el viento húmedo, mezclándose con la lluvia, desapareciendo en la inmensidad de la ciudad que la había acogido. Rafael y Sonia eran ahora solo polvo en el viento, un recuerdo borroso que servía únicamente como recordatorio de lo que nunca más permitiría en su vida. Elena cerró la ventana, dejando fuera el frío y la lluvia, y se volvió hacia el interior cálido de su hogar, donde las risas de su hija y la voz suave de su marido llenaban el espacio. Se acercó a ellos, besó la frente de su madre y tomó a su bebé en brazos, sintiendo el peso reconfortante y real de la vida que ella misma se había construido con coraje y determinación. Había atravesado el fuego, había sobrevivido a la traición y al despojo, y había salido al otro lado no como una víctima, sino como una mujer completa. Mientras miraba los ojos curiosos de su hija, Elena supo con certeza absoluta que la lección más importante que le enseñaría no sería sobre el miedo, sino sobre la dignidad, que la felicidad es innegociable y que a veces hay que quemar el barco viejo para poder caminar libremente hacia la tierra prometida.